grabar. Sí. Y ahí lo podemos trabajar. Yo me acuerdo cuando yo trabajaba en Estados Unidos, las familias negras eran muy duras con los chicos. Este, la disciplina era fuerte y de hecho esta mamá que le rompió la cabeza a la madre de mi paciente viene de una tradición afroamericana, no en Estados Unidos, en un país en Latinoamérica. Este, bueno, después les quiero dar noticias de Monique. Monique no es que desapareció de este mundo sin dejar rastros. Yo estoy en contacto con ella. Falleció su papá, después falleció su abuela de una fractura de cadera e inesperadamente. La empresa que dejó su papá en herencia, digamos, que estaban atendiendo ella y su mamá, o con la que tenían que decidir qué hacer, fue robada. ¿Sí? Eh, Decidieron cerrarla y está en el proceso de cerrarla. Mucho papeleo, mucha situación compleja. Y la mamá recogió un perro de la calle que estaba abandonado, no sabía que era un Rottweiler, y cuando el marido de ella entró a la casa de la mamá, lo mordió 3 veces. Así que hubo que internarlo, darle antitetánica, curarlo, traerlo a la casa, etcétera. Con lo cual, Monique estuvo absolutamente, digamos, saturada. Yo le ofrecí venir al diplomado si quería, como para despejarse la cabeza, y me mantengo en contacto con ella, y me planteó este, que, que no tiene resto. Y me mostró un escritorio con papeles a donde están viendo cómo hacen para cerrar la empresa del padre, etcétera, etcétera. Y me dijo que cree que después del 17 de agosto podría estar con más posibilidades de volver a sumarse, que no tiene tiempo ni siquiera para ver los videos. ¿Qué pensaba yo? Y yo le dije que sí, que podía volver a sumarse al diplomado si ella sentía que quería y podía hacerlo. Este, bueno, Carlos entiendo que sigue participando bien, etcétera. Así que vamos a ver qué hacemos en la clase de hoy. Veamos. Sandra, vos no trajiste ningún ejemplo que vos pudieras reconocer en tu vida, tampoco lo trajo Olga, de haber participado en un proceso generativo. Yo no Eh, sé si quieren plantear algo ahora o quieren. Silvia Cresini. A ver, segundo, le vamos a preguntar a Silvia Cresini por el tema de violencia. Y después vayan pensando ustedes. Cresini, ¿te podés conectar? O veamos con ustedes y después le volvemos a preguntar a Silvia. Silvia tiene mucha experiencia con situaciones de violencia, y después vamos a ver vamos a tener una clase sobre situaciones de violencia que no está trabajada desde la perspectiva generativa, sino está trabajada desde el punto de vista de la disociación del trauma. Silvia Cresini, me hicieron una pregunta. ¿Cómo te va, mi querida? La Sí, pregunta, si querés agregar algo, ¿qué hacer generativamente en situaciones donde hay violencia o abuso con niños? Si se puede hacer algo y qué entendemos por intervención generativa en esas circunstancias.
¿Tenés algo que aportar a ese tema? Te puedo decir lo que yo contesté si querés. Dale. Sí, yo creo que en esa situación lo que hay que hacer es aclarar con quién perpetró la violencia y en algún sentido hacer psicoeducación, educación relacional, etcétera, etcétera. Y que creo que lo generativo sería tratar de crear las condiciones para que esa persona pueda hacerse responsable, reconocer la violencia, encontrar posibilidades alternativas a la violencia, pedir disculpas, reconocer la violencia, como en los juicios de guerra, reconocer la violencia, pedir perdón, etcétera. Esto no es muy fácil para la gente de hacer, ¿ok? Este, ¿Querés que te diga lo que yo pienso? sí, 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 totalmente. Y además aclaré que yo no trabajo con violencia y abuso con chicos porque me descompongo. Bueno, todo eso es posible siempre y cuando no te encuentres enfrente con un psicópata. Perfecto. ¿Y con un psicópata qué haces? Nada, va a la cárcel y después trabajan en la cárcel. Ok, O sea, la psicopatía no es analizable, es punible. ok. ¿Alguien tiene una pregunta más? Sandra Bayer, ¿vos tenés alguna opinión sobre esto? No, yo pienso que nosotros del derecho no, no debemos en ese momento de tratar con violencia, intentar de ser profesionales de un área que no somos. Entonces, que en esos momentos que se llame alguien de la psicología para, para dar un parecer de que trata-se de violencia, porque en verdad cuando eso sucede a mí o a mediadores o abogados o qué sé yo, hay siempre una dificultad que es de saber quién habla la verdad. Porque en mediación no trabajamos con la verdad, trabajamos con las versiones, las narrativas que las personas nos traen. Pero eh, cuando se habla de abuso, de violencia, eh, se debe parar y ver que un vulnerable está en riesgo. Entonces, Ujú. Bueno, eso es importante. ¿Sabes qué, Silvia? Me estoy acordando de la situación de Lucio, Sí, el chiquito que terminaron matando acá. sí. ¿Viste? Es a donde hubieron denuncias. El chico tenía signos, fue al hospital, se fue a la justicia, se pidió por el chico. El abuelo quería al chico. La madre y su amante, mujer, se dedicaban a torturar al chico, y finalmente lo mataron. sí, acá Entonces, una historia al sur de Brasil que la madre murió, el papá con la nueva mujer torturaban el niño y el niño fue al fórum, al juicio, para decir yo, un niño de 10 años, y no lo escucharon porque no ama la mujer del padre. Bueno, Lo mataron, sí. bueno, entonces en esas situaciones hay que enseñar a los profesionales, creo esto sería lo generativo, que reciben este tipo de quejas y denuncias a responder rápidamente y a poner en protección al chico. Sí, eso creo. eso es lo que se hace acá siempre y cuando haya un equipo que esté preparado para recibir ese tipo de cuestiones
no siempre existen esos equipos que estén preparados para recibir ese tipo de cuestiones y que sepan actuar rápidamente sobre la situación, protegiendo al chico De o Es, hecho, sí, protegiendo a las mujeres. O sea, a ver, el sí, femicidio y es la misma historia, digamos. Eh, Pasa ahora, por la misma estructura. Y lo los que, terapeutas que nos sí, ocupamos de esto siempre tenemos la espada de Damocles sobre la cabeza de que si damos a conocer lo que descubrimos, nos comemos un juicio penal de parte del abusador, por ejemplo. primero eso o una golpiza, Bueno, no me hasta ahora acuerdo, que estoy sí, acá no terminé en ninguna zanja, pero he recibido amenazas de todo tipo. ujú, En mi teléfono personalmente, bueno, hay que estar preparado para afrontar ese tipo de casos. sí. Entonces, por eso no se puede trabajar esto fuera del ámbito judicial. De hecho, en la lista de intervenciones, va a ser intervenciones generativas, que va a ser el tema de la próxima clase, nosotros tenemos intervenciones generativas de custodia Ujú, y tutela. ujú, Las intervenciones generativas de custodia y tutela, tal como las entendemos, es poner a salvo a la ujú, víctima. exactamente. ¿Sí? Ujú, es la única forma. Y Situación protegerse el operador, obviamente, ¿no? totalmente. Me estaba acordando, no me acuerdo el nombre, de una psicóloga acá a la que molieron a palos Ujú, por hacer esto, pero ah, molieron a palos. ujú. Este, a ver, bueno, bien. Mm. En el caso, porque estaba contando una situación que me comentó Manuela de África, Mm, este, ahí tenemos que ver bien, digamos, no podemos hablar, pero ella me dice que son duros con el tema castigos para los chicos, etcétera. No sé, hay que pensar ahí si es posible hacer una transformación cultural y tratar de entender de qué naturaleza es esa dureza. Este, pero, eh, y además sensibilizar digamos, en el caso de este chiquito Lucio, hubieron quejas de todo tipo, denuncias, el chico fue visto en hospitales con moretones, con maltratos, y esa gente no denunció la situación. Pero Dora, eso Y sucedía tenían, en General Pico y ya lo yo sé, ya conozco sé, General ya yo Pico. sé que vos conocés, no quiero entrar en el tema de General Pico, Silvia, ya sé, yo sé que vos conocés General Pico, pero ahí el problema es un sistema de Corrupto. salud jurídico, no solo corruptos, inoperante y mal formado. Ahí la Bueno, intervención es de otro tipo, eh, ¿sí? Es de protección a las víctimas. ujú. Bueno, Siempre y cuando haya equipos que estén dispuestos a trabajar en esa dirección. sí, por La supuesto. otra es armarse de paciencia y esperar, como estoy esperando yo ahora, que la nueva jueza que tiene a su cargo la situación esté dispuesta a trabajar con la verdad. Bueno, Silvia tiene una situación en ese mismo lugar a donde un padre abusó de un chico, de su hijo de 3 años. No sé si porque es un perverso o como una venganza a la madre, se le ve al chico la cola toda paspada, etcétera. Se hicieron las denuncias desaparecieron del expediente. Digamos, acá hay una batalla y el señor, digamos, que es el que se viene escapando, es un señor de mucho dinero, con muchas conexiones políticas. Así que, bien, estas son intervenciones que requieren no solo un terapeuta, requieren una intervención sistémica. Ujú.
Ahora, si hay una situación de negligencia, digamos, si abuso psicológico de un chico en una pelea por una custodia, etcétera, en mi opinión, digamos, ese es un factor importantísimo para que se le dé la custodia al otro padre, Ujú, digamos, al país, que se le enseñe, porque aparte, donde alguien fue abusado, lo que sucede es que no reacciona al abuso, está ujú, normatizado o tiene mandatos o reglas que lo llevan a de alguna manera tolerar el abuso, decir seguro va a cambiar, o proteger al abusador, etcétera. Nosotros tenemos, para quienes estén interesados, yo le puedo pedir, un exalumno mío hizo una tesis muy hermosa sobre situaciones de abuso y cómo trabajar con mujeres que tratan de salir de las relaciones de abuso. Y él analizó todas las respuestas que estas mujeres se dan a sí mismas para justificar, digamos, el quedarse en la relación. Una tesis muy linda, porque cuando hay situaciones de abuso, lo que hay también es un progresivo aislamiento de la víctima. Y es toda una situación compleja que después vamos a trabajar seguramente. Bueno, yo le pregunté a Sandra y le pregunté a Olga si pudieron trabajar un poco en alguna situación generativa que hayan vivido. Si lo hicieron, las trabajamos. Y si no, vamos a hacer una cuestión más de tipo conceptual, Dora, conceptual ¿cómo y estás? operativa. Sí, bien, No, querida. yo la vez pasada les había dicho que, pues, como se habían postulado 3 casos para la clase, yo tenía una situación que había trabajado de manera generativa, un caso de una organización y pues me invitaron a poder conversar con ellos, no como un operador generativo, pero sí, pues, conociendo un poco la organización de cómo ayudaba a mirar esa situación que estaba pasando en la organización. Yo hice como una presentación, pero voy a ver si la puedo compartir desde acá para poderla mostrar, para poder contextualizar al equipo de qué estoy hablando, si te parece. Sí, me parece. Bueno, Verónica, por favor, ¿podés crear las condiciones para que Olga pueda mostrar desde su computador? Sí, Olga, está habilitado compartir. A ver ok, si podés. compartir. A ver si puedo acá compartir. Ahí lo Ahí están está, viendo. ahí está. Ahí está, sí. Vale. Entonces, bueno, yo lo denominé conversaciones generativas. Eh, Voy a contarles un poco qué es la organización. Entonces voy a hablar un poco de la definición de la organización. Perdón, un segundito. Ay, me salí, ¿cierto? Sí, mm, Sí, me si salí. quieres, Espérame un segundo. Ok, ahí. que no. Si quieres Que hacer, cuando le tomamos. digo, ay, ya, ya, es que no veía bien. Entonces, la organización es una organización no gubernamental de cooperación interdisciplinar. Se llama ORMUVI, Organización Nacional Internacional de Mujeres Visionarias. Dora conoce a la representante legal de esta organización, que es Marta Patricia Peláez. Está conformada por un equipo interdisciplinar de mujeres, entre ellas está Marta Patricia Peláez, que ella estuvo haciendo el diplomado con Sí, ustedes el año pasado. Ella es la representante legal, psicopedagoga y educadora especial, con más de 30 años de experiencia en el desarrollo y gestión de proyectos de trabajo con población diversa. Dentro de esa organización hay una hermana, una monja, que se llama Sortiana Castillo. Ella es la secretaria de la organización, licenciada en Ciencias Religiosas y actualmente es la coordinadora de pastoral juvenil a nivel nacional de la comunidad salesiana.
Hay otra profesional, Sandra Cárcamo González, suplente de la representante legal. Ese es como su rol dentro de la organización, tecnóloga en coordinación de escuelas de música, experiencia en todo lo referente a lo que tiene que ver arte y cultura. Y Claudia Rodríguez Fonseca, relacionista pública, economista. Ella es la relacionista pública, perdón, de la fundación, de la corporación, y es economista. La organización está enfocada a empoderar especialmente a mujeres y a grupos diversos. Acá en Colombia tenemos un problema gravísimo con violencia contra las mujeres, abuso sexual, maltrato, violencia intrafamiliar. Y estos son como lo que nosotros, pues ellas, perdón, le quieren apostar, pero trabajar con diferentes tipos de poblaciones. En ese sentido, para contextualizar también, seguirlos contextualizando, ellos comienzan, esta organización es relativamente joven, se inauguró en agosto de 2023, se consolidan como corporación en enero del 2024 ante la Cámara de Comercio de Bogotá con sus correspondientes estatutos. Desde octubre del 2023, ellos comienzan a hacer como sus primeros pinitos de manera voluntaria con el apoyo de la comunidad de padres salesianos que está ubicada en el municipio de Soacha, que es un municipio queda cerca a Bogotá, en Colombia, en donde trabajan con infantes. Ellos hacen hacen un trabajo ahí como de unas 15 encuentros, tanto con jóvenes, infantes y jóvenes. Más o menos trabajaron con unos 200 jóvenes entre los 7 y los 17 años, con el fin de crear el coro navideño para la celebración de la novena de Aguinaldos, que aquí se celebra en Colombia, que inicia el 16 de diciembre y termina el 24 de diciembre con la llegada del Niño Jesús. Y también hicieron un trabajo con 50 mujeres entre los 35 a los 70 años que no contaban con experiencia laboral, se dedicaban a ser cuidadoras o amas de casa y le brindaron a ellos formación tanto en cuidado de hábitos de presentación personal, en valores a nivel socioemocional, relacional, físico y en otros aspectos. Con ellas tuvieron aproximadamente unas 14 sesiones. ¿Qué les permite a ellas esta experiencia y por qué lo hicieron? Porque pues querían tener experiencia como corporación y porque por darse a conocer, lo hicieron de manera voluntaria y pues ellas aprendieron a cómo gestionar, hacer procesos de gestión de donaciones y acopio de mercados para este grupo de personas que están en estado de vulnerabilidad, pues no solamente social, sino también económica. Eh, Desde el momento en que se conformó esta organización, se consolidó ante la Cámara de Comercio, a la fecha, pues ellas no han podido tener como la posibilidad de hacer una negociación de alguna de sus propuestas. Sin embargo, a la fecha, ellas han diseñado 5 propuestas y tienen 37 contactos en conversaciones ya adelantadas en donde ellas han tenido la oportunidad de presentar la organización. Eso es lo que, pues, a la fecha, pues ellas tienen. ¿Desde dónde actúan la corporación? Pues ellas están enfocadas en 5 pilares de desarrollo humano social, cultura, medio ambiente, desarrollo empresarial y emprendimiento, ciencia, tecnología e innovación. Esos son los 5 pilares que ofrece la organización con diferentes temas en cada uno de estos aspectos. Trabajan con población diversa, como les había dicho, con grupos y comunidades étnicas, adulto mayor, personas en condición y situación de discapacidad, población desmovilizada, población representada en minorías, exclusión y discriminación. Bueno, con todo este tipo de poblaciones tienen la posibilidad de presentar propuestas. ¿Cuál es el motivo de la conversación? Eh, pues Patricia Peláez, que yo he venido trabajando con ella en otros aspectos, me solicita pues que ella quisiera tener una conversación con su organización porque pues se han venido presentando dificultades con los miembros del equipo. Entonces, yo pongo como descripción de la situación, la representante legal manifiesta que actualmente se presentan dificultades
con uno de los miembros o asociada por ausentismo desde el 13 de junio, luego de haber solicitado certificación para presentar en la Embajada Americana. Aclaro esto, esta asociada de la fundación, de la corporación, tiene contacto con ellas hasta el 13 de junio. Ya explico un poco qué fue lo que pasó en esa fecha. Y luego le pido a Patricia que si le puede sacar una certificación porque ella se tiene que presentar a la embajada americana porque su hijo se va a casar. Y hasta ahí tiene contacto con la organización, no volvió a llamar, no volvió a comunicarse con ellas, no las volvió a acompañar en los procesos. Entonces, ellas piensan o sienten, de acuerdo al relato de Patricia, que hubo un encuentro ellos tuvieron un encuentro el 13 de junio exactamente con los líderes, del Centro Juvenil de Soacha, un centro que hay allá en Soacha para apoyar a los jóvenes, liderado por la comunidad comboniana, que es otra comunidad con las que ellas han venido como haciendo acercamientos. Y los acuerdos estuvieron relacionados con escuchar y observar. Ellas tenían la solicitud del padre comboniano, era que ellas escucharan y observaran a los miembros del centro juvenil, pero que no interfirieran en nada. Y así quedaron de que ellas simplemente iban a escuchar y a observar lo que ellos iban a exponer. Sin embargo, esta asociada no cumplió con ese acuerdo y empezó a comprometer cosas que no iba a cumplir. Por ejemplo, que ellos se estaban quejando de, 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 de que no había comunicación, entonces ella dijo que les ofrecía un panel solar y una cantidad de cosas que en el fondo pues ellas sabían que escuchándola ella no iba a cumplir. Y cuando se acabó la reunión, una de ellas le dijo que qué había pasado, que había roto con los acuerdos, y ella se molestó muchísimo y dijo que pues ella era libre de decir lo que ella quería en el momento que ella quisiera. Entonces, desde ahí se rompieron un poco como las relaciones con ella, pero fue decisión de ella, no del equipo. Ya la habían convocado para trabajar y presentarse a otras instituciones y resulta que pues no se dio. Entonces, ese ha sido como uno de los quiebres que empezó a tener la organización en ese sentido, y Patricia pues quiere saber si ella va a continuar o no, cómo sacarla de la sociedad, o no cómo sacarla, sino qué decisión toma, si va a continuar, en qué condiciones quiere continuar, si se va a salir, cuáles son las razones por las cuales no quiere, no puedo, no, pues no desea seguir con el equipo. Eh, entonces, ¿cuáles son los aspectos que se consideraron para trabajar, para la conversación? Uno, revisar la dinámica relacional entre los miembros del grupo con miras a fortalecer los vínculos y la gestión. Otro aspecto que se acordó con Patricia es revisar los roles, acuerdos y habilidades del equipo para la solución de conflictos. Y un tercero es identificar los recursos del equipo para que emerjan nuevos cambios y ayuden a la dinámica de la organización. Se le pregunta a Patricia qué esperaría que sucediera en este primer encuentro. Y ella dice, uno, pues poder resignificar la dinámica relacional del conflicto, que fluyan propuestas de solución frente al cambio de las dinámicas relacionales y visibilización de los compromisos y dinamismos. En eso se quedó con ella, en la primer encuentro, en la conversación que yo tuve con ella, y hubo un primer encuentro de conversación. Entonces, pues yo también quiero como, en parte como de mi experiencia, poder ver si eso que yo estoy proponiendo es posible o no es posible, o si eso es generativo o no, porque yo no siento que a veces puede ser no generativo. Entonces yo les digo gracias por aceptar esta invitación a conversar. Soy Olga Suárez, estoy aquí por solicitud de Marta Patricia Peláez, quien está muy preocupada por el equipo y la dinámica de la organización.
La idea es poder conocer qué ha pasado con el ausentismo de algunos de sus miembros y definir conjuntamente las acciones a seguir para continuar ofertando los servicios y proyectos que ya están propuestos desde la Fundación. La idea es que podamos conversar. A este primer encuentro, entonces, asiste Marta Patricia Peláez, Sordiana Castillo y Sandra Cárcamo, y no asiste uno de los miembros del equipo, que es Claudia Rodríguez, que es la persona que también está distanciada del equipo, quien, quien no se comunica con el grupo para confirmar su participación y que es tema de preocupación porque se encuentra totalmente ausente hace más de un mes, o sea, ya va a cumplir casi 2 meses. De acuerdo con este contexto de conversación, quiero saber si les parece bien o quieren proponer otros temas para la conversación. El equipo manifiesta que le parece bien centrarnos en el tema del ausentismo. Aquí, bueno. Entonces, yo le digo, aquí entro yo nuevamente, dice, ¿cómo interpretar entonces? Pues yo les pregunto, ¿cómo interpretar el ausentismo de las diferentes integrantes del equipo? Y ya retoma la palabra Sordiana y ella pues primero se excusa porque ella también había estado ausente por varias razones. Uno, porque una miembro de la comunidad, una hermana de la comunidad entró en su fase terminal y pues ella tuvo la necesidad de acompañarla y también estando en el hospital en el cuidado con ella, mm, se contagió de COVID, que pues lo adquirió en el hospital y hasta ahora está superando pues toda esa situación de salud. Entonces, pues ella explica las razones de su ausentismo y por tal motivo me fue imposible apoyar a las gestiones que adelantaron en la fundación, Marta, Patricia y Sandra, y que han estado trabajando, pues se han duplicado porque ellas son las que desarrollan las propuestas, van y las presentan, hablan con la gente, siguen pensando cómo hacer las cosas, hacer contactos en fin, o sea, son muchas tareas que hay que ir cumpliendo para poder que ellas puedan tener como un reconocimiento en el medio. Sin embargo, pues ellas las han venido cumpliendo, pero llegó un momento en que Marta Patricia dijo, ya no hago una propuesta más, no sigo adelante hasta que esto no realmente, pues de todo esto que hemos hecho, algo resulte porque yo estoy reventada, no solamente emocionalmente, sino también económicamente. Em, y yo sigo conversando con el equipo después de escuchar a Sor y pues que ella se excusa por su ausentismo, el cual es entendible, les pregunto qué creen ustedes que pudo haber pasado con Claudia, a qué se puede ver su ausentismo y vuelve, interviene ella y me dice, ella dice que a ella le parece importante que se proyecte un oficio al cual ella se hace responsable de hacerlo en donde se le exprese la preocupación del equipo por su ausentismo y silencio, solicitándole además que responda por escrito su decisión y las razones de su ausencia, o por el contrario, que manifieste su interés de continuar o retirarse. Pero antes de eso, ella dice que le parecería bien que antes de poder hacer ese oficio, poder hacer una llamada telefónica a ella para poderla escuchar pues antes de como pasar una cosa más oficial por parte de la corporación, ¿sí? Eh, También habla Sandra y Sandra manifiesta su total interés. Sandra es una persona que se ha formado como tecnóloga y ella sí siente que esto es como una oportunidad para su proyecto de vida personal y profesional. Es una mujer que en este momento se encuentra actualmente separada de su pareja y responde por sus hijos. Entonces, ella dejó mucho tiempo de hacer muchas cosas para ella por estar cuidando y respondiendo por sus hijos y quiere como volver a retomar cosas para poder hacer cosas, pues que ella tiene muchas competencias, su familia es una familia de músicos, entonces pues ella tiene muchas competencias alrededor de eso y quiere hacerlo a través de de la corporación. Em, yo les vuelvo a preguntar que de lo expuesto anteriormente ocupa
retomar o resaltar para avanzar en la comprensión del equipo, que ocupa lugar, perdón, que ocupa lugar retomar o resaltar para avanzar en la comprensión del equipo. Eso fue una de mis preguntas. Patricia toma la palabra y señala que para ella ha sido importante haber escuchado a Soria Sandra y conocer su deseo de continuar. Por otra parte, reconocer que es necesario establecer contacto con ella, o sea, con Claudia, para conocer explícitamente qué sucede o qué sucedió y qué propone para solucionar las diferencias relacionales y así avanzar en la construcción de nuevos acuerdos. Ella cierra su intervención diciendo, esto para mí es mi sentido de vida y parte de mi sostén económico. Ya no dependo de nadie laboralmente hablando, solo dependo por lo que yo haga. Por eso quiero que piensen si esto es también su sentido de vida o es diferente, además de lo que ya han manifestado que las tiene aquí y cuál sería su expectativa para continuar. Yo como operadora retomo la última parte de la intervención de Patricia y las invito a reflexionar sobre si para ustedes la organización es su sentido de vida o es diferente. Quiero parar acá un momentico, creo que pues ya por tiempo y por muchas cosas no se siguió conversando, ellas tenían afán y fue necesario, como decir, pues dejar esto como para parte de reflexión del equipo para retomar un segundo encuentro. Pero no sé, Tora, ahí de acuerdo al proceso que se ha venido conversando con ellas, si hay un proceso o no generativo em, en cuanto a la conversación que se ha tenido hasta el momento. Ok, No sé, ¿qué opina el equipo? ¿Qué me pueden exacto. orientar? Sí. A ver, abramos la conversación. ¿Qué cosas podrían resultar más en la conversación más generativas para el equipo? Em, Creo que ahí hubo cosas importantes que ellos referenciaron. Creo que hay que profundizar un poco más de cosas, por ejemplo, el sentido de vida que tiene es su sentido de vida y su proyecto de vida para tanto para Sandra como para Patricia. No sé si para la hermana, porque esto es como que yo estoy ahí para apoyarlas, pero no sé si es el sentido de vida también para ella. Y con Claudia, pues ellas sienten, hay un malestar que creo que hay que trabajar fuertemente en esa dificultad relacional que en este momento presenta la organización. Ok. Eh, a ver, veamos qué les parece y si encuentran algo que sea generativo en el diseño de la situación, en la manera en que Olga la condujo, etcétera. Ahí está Nancy González levantando la mano. Muy bien. Hacemos, Bueno, sí, dale, Nancy. a mí primero la intencionalidad me parece totalmente generativa en cuanto se quiere salvar no solamente una empresa, sino una relación. Y se convoca a las personas desde su ser personas y no desde la institucionalidad de la empresa. Eso me parece que es una oportunidad porque es una atención al sentir de las personas, a la percepción que tiene hasta el conflicto, y creo que la palabra o la estrategia que se está utilizando acá generativa es acoger para entender y para conectar con el sentido de vida de esas personas. Creo que se deja espacio a la libertad. No es un ejercicio donde se quiera condicionar a la persona para que efectivamente se quede. Es un ejercicio para atender el sentir de la persona y comprender su acto de libertad de tomar una decisión de estar o no estar. Entonces, ese marco de sentido me parece que es totalmente generativo. Gracias, Nancy. ¿Alguna reflexión más?
A mí me parece que lo encuadraste claramente. Ah, sí, Sandra, dale. Estás sin micrófono, Dulce. Ahí. Ahí sí, No, ahí está. dale. No, pensaba que este contexto que genera Olga para poder conversar sobre una cuestión que genera tensión entre los miembros de la organización, que es la ausencia de Claudia. Es casi como la excusa para la conversación, digo excusa porque es lo que lleva a esta reunión y lo que quizás esté generando incomodidad, malestar al no poder conversarlo entre todos. Me resultó curioso esto de Sor Juana, que recién, después de tanto tiempo, se dispusiera a conversar con la persona que está ausentándose y a la vez de curioso, digo, qué importante que hayan reconocido que nadie a lo mejor se haya tomado el trabajo de conversar con ella todavía. Entonces, visibilizarlo me parece que es un espacio también eh, eh, generativo en esta situación de abrir una conversación que todavía no se había abierto, ¿no? Y cómo se ponen en juego los compromisos de cada una de estas personas, ¿no? Para Sandra y Patricia, que resultan ser el sentido de vida, y me preguntaba qué será el sentido de vida para ellas, además de lo económico, por qué es un sentido de vida y cuál será el compromiso de Sor Juana, si no es su sentido de vida, cuál es el compromiso y qué aporta cada una de estas mujeres a esta organización. Como vi a Olga que las puso a pensar, ¿no? Así entre comillas, las puso a pensar. Eso me pareció muy importante. Gracias, Sandra, por tu apreciación. Sí, Carolina. A mí me pareció importante como el giro que hiciste al hacer las preguntas, porque cuando narrabas ya como el objetivo con el que ibas, que habías hablado con tu amiga, dudé un poquito que se fuera a generar algo generativo porque como que ya ibas con una tarea previa que tenías que hacer en la reunión. Sin embargo, al ver como el tipo de preguntas que hiciste, creo que se abrió a la posibilidad de que la gente expresara lo que estaba sintiendo. Me parece importante en las próximas reuniones, no lo sé, como tejer alrededor del interés del grupo y no de la agenda que tiene amiga, que es la que te buscó obviamente con una intención y eso es importante, pero también si es generativo tiene que tejerse alrededor de cómo se va dando la dinámica con el grupo, ¿no? Que de pronto puede coger otro camino totalmente diferente al que pensabas, creo eso. Gracias, Carolina. ¿Alguien más? Mira, a mí me pareció muy interesante cómo creaste el espacio de diálogo. Porque fíjate, en general cuando alguien viene a consulta, la persona de alguna manera decide a quién va, para qué va, por qué va, y saber eso contribuye a crear el espacio de diálogo. Y acá me parece que lo creaste vos y que lo creaste bien, agregado a, digamos, porque no era una reunión para cualquier cosa, digamos, estaba claro y acotado cuál era el propósito de la reunión. Ese propósito puede cambiar, ¿sí? Pero al mismo tiempo necesita ser claro y estar vinculado con lo que sea que la convoca y para qué es convocada, etcétera. Sin embargo, digamos, vos no influiste en los compromisos. Yo no sé si el sentido de vida, digamos, si lo tomás como parte de una pregunta, está fenómeno. Quizás para alguien no sea el sentido de vida, sea algo más, alguna otra cosa, ¿sí? Y en ese sentido, digamos, aclarar quiénes participan, cómo participan, cuál es el propósito,
cómo se van a relacionar, digamos, si vos querés, cuáles son las responsabilidades en relación a los vínculos y a la organización, son preguntas importantes, ¿viste? No hay una normativa de cómo debe ser, pero sí hay un proceso de empezar, digamos, a crear un proyecto, a crear un propósito, a esclarecer un camino y de alguna manera a pensar en los recursos, las posibilidades y eventualmente el camino trazado, que no sea una situación caótica, digamos, sino que tenga un sentido, que vaya construyendo en su dinámica un sentido de dirección que no está creado porque está establecido desde afuera o porque sí, así tiene que ser, sino que está creado por la participación de los miembros y lo que van haciendo. Y si el sentido de dirección que se va creando, viste, es como, si vos querés, como significado, digamos, es congruente o no con lo que se va haciendo en el camino. Y si no fuera congruente, digamos, ¿qué otras cuestiones las pueden convocar? Yo no entendí por qué tenía que presentar eso, porque el hijo se iba a casar. ¿A dónde se iba a casar? ¿En Estados Unidos? Ah, bueno, es que la embajada, quería presentar a la embajada una certificación de que ella formaba parte de la fundación, como un respaldo para presentarse a la embajada de Estados Unidos y que no le negaran la visa. Ok, ¿Sí? o Entonces, sea que ella le ahí, sí, solicita eso, ella forma parte, está dentro de los estatutos ya de una organización que está conformada ante Cámara de Comercio de Bogotá y pues hay una preocupación. Si ella no sigue, pues legalmente hay un problema y es que ella decida desvincularse de la organización formalmente. formalmente, porque si ella no se desvincula y salen proyectos, ella puede apelar a decir, yo estoy ahí y a ella le pertenece cierta ganancia de esos proyectos. Eso por un lado y por otro lado, ellas ya van a cumplir un año y ya les toca pagar, responder ante Cámara de Comercio y pago de impuestos y ella está ahí y ella tiene que pagar, pero no ha salido nada, ningún proyecto en este momento en la organización porque para licitar con el Estado les exigen a ellas 2 años de experiencia en el desarrollo de proyectos y no lo hay. Entonces no pueden licitar con el Estado. Han aplicado a otro tipo de organizaciones como la Comunidad Comboniana ay, se me olvidó la otra, para poder que a través de ellos que tienen experiencia, ellos las puedan certificar para hacia futuro poder licitar con el Estado. Patricia está muy preocupada porque Patricia es la que ha puesto la mayor parte de como del sostén económico de la organización para los estatutos y demás, pero quien animó a todo el equipo para que se conformaran fue Claudia, la persona que está ausente. Ella fue la que trajo a la hermana, la que trajo a, a Sandra, que eran personas que ella había conocido y Patricia inicialmente le había propuesto que ella tenía ya una fundación que se llama Reivindica y ella dijo, no, 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 hagamos algo nuevo, algo diferente, algo de nosotras, que sea de nosotras. Entonces, hay un conflicto relacional fuerte con Claudia porque entre comillas, prometió muchas cosas a la organización, lo cual no ha sucedido. Y No, es muy complicado, digamos, desde el punto de vista relacional, comunicarse con ella, porque todo lo toma a título personal. Entonces, están en una situación muy compleja. Y Patricia, pues, está desgastada porque, pues, digo yo tenemos porque me siento involucrada ahí, hay unos proyectos muy lindos que ellas han desarrollado para trabajar con mujeres. Uno de esos se llama el proyecto Damas de Casa.
donde pues se da mucha violencia intrafamiliar y está muy bien estructurado. Hay otros proyectos que trabajan con niñas que han sido violadas o abusadas sexualmente, no solamente abusadas por sus familias, sino que pueden entrar en el proceso de la prostitución porque sus madres son prostitutas y eso es lo que han aprendido a ver en el modelo de sus mamás, que, que ejercen ese oficio. Entonces, pues hay unos proyectos muy bonitos, pero desafortunadamente hay algo que no está funcionando y ellas van, ofertan, pero está en la dinámica personal y emocional del equipo que hace que las cosas no fluyan fácilmente. Esa es una lectura mía. Ujú. Entonces, Eso pues no, hay eso muchas. no, eso no apareció, Olga, en la conversación. No apareció porque se extendió, pues hay muchos más detalles de la conversación. Traté de hacer como un resumen de los aspectos más importantes que se abordaron, pero hay muchos detalles de la conversación donde no se alcanzó a abordar y frente a lo que tú señalabas, Dora, de los roles, de eso quedó como un tema para el segundo encuentro porque estaba propuesto para este primer encuentro, pero no se dio el espacio por tiempo. Y segundo, pues se dejó la pregunta abierta si también eso era un sentido de vida para ellas o no, o lo sentían diferente. Eso quedó abierto en la conversación para un segundo encuentro. Eso del sentido de vida para mí es un tema complicado, ¿viste? Sí. Porque es como pedirle un juramento de sangre, ¿viste? Me parece muy, muy fuerte. Me parece que puede haber otros propósitos que las junten, que no necesariamente sea un sentido de vida, ¿viste? Sí, Entonces, perfecto. algo que eventualmente podrás hacer es trabajar con ellas sobre, ¿viste? En qué momento, en una línea más apreciativa, en qué momento el equipo funcionó bien, si es que funcionó bien, y qué les hizo posible que pudieran funcionar bien, porque estos otros proyectos son muy interesantes, son muy importantes, y para que funcionen bien hay que crearle un contexto que les permita que funcionen bien, ¿sabes? Entonces podés juntarlas, hacer una experiencia de tipo apreciativo y que es pedirles que trabajen sobre los momentos en los que el equipo funcionó bien y qué hizo que el equipo funcionara bien, ¿sabes? Y después podés hacer, si esa dinámica, si aparece una dinámica que le dé sostén, ¿viste? A un buen funcionamiento, si eso si funcionaran así, ¿cómo imaginan que podrían desarrollarse los acontecimientos? A ver si tenés un camino para generar esto, ¿sí? Quizás aparece algo, quizás no aparece nada. Porque, viste, nosotros podemos generar futuros a través de reconocer que tenemos en común las posibilidades, etcétera, etcétera. La otra va por el lado de reconocer cuándo funcionó bien y qué sucede si eso se expande. Sí, cómo sería, qué podría suceder, cómo imaginan que podría ser el desarrollo del equipo. Eso es ya una metodología más de tipo apreciativo. Igual, viste, en ese caso, ellas irían construyendo en el proceso una visión de equipo en el futuro. Y después podés trabajar sobre qué las ayudaría a llegar a ese punto donde estén funcionando bien. Quizás Gracias. eso te sirva. Puede ser en esta experiencia,
puede ser también en otras experiencias. Ujú. Es trabajar sobre lo que pueden considerar en común que contribuye a un buen funcionamiento del equipo. Si lo puedes hacer de una manera o de la otra. Gracias, Dora. Sí. Sí, entonces tenés proyecto, futuro, Ujú. cómo crear las condiciones para que esto pueda suceder, digamos. Ya están funcionando bien, ¿qué están haciendo? Si tienen ganas de acompañar esto, un proceso, podés preguntarles si lo quieren hacer. Trabajar desde sus propias experiencias. Esa es otro abordaje generativo, no es el que nosotros planteamos, pero es un muy buen abordaje generativo también, Gracias, Dora. ¿ok? Pero estás encaminada porque tenés contexto, tenés participantes. Sería muy importante que esta persona venga y se pueda aclarar la situación. Ujú. También uno podría plantearse por las condiciones de los vínculos que permiten, ¿viste?, fluir juntas. Dora, Sí, querida. yo pensaba si la monja que Sí, se sentía que no había podido acompañar a Claudia lo suficiente, si sí, no sentía, porque estaba ocupándose de la otra monja que se sí, estaba de la otra, sí. muriendo, si no sería ella digamos, una buena interlocutora para Claudia en este momento. Ya que son Sí, amigas. sí, Claro, lo pensamos así, Silvia, porque de todos modos, para Claudia es muy importante como toda la parte espiritual y ujú, la monja le inspira respeto. En cambio, cuando entra en contacto con las otras dos personas, entra en una actitud agresiva. ujú, Bueno, las pocas veces que han podido conversar con ella, en cambio con la monja hay una actitud de respeto y te escucha. Entonces la monja es una buena alternativa para hacer ese acercamiento con ella. Ujú. Bueno, el otro tema que tenés, ¿viste? Ese es yo hago lo que quiero, que es lo que planteó Claudia. Nadie me dice qué hacer, digamos. Ese es otro tema que habría que trabajar, porque si se van Ujú. a mover en conjunto y como un grupo, necesitan moverse de manera coordinada. Y si hay un acuerdo, quizás Patricia bajó línea y dijo, no se hace nada de esto. Obviamente ella está protestando contra una jerarquía. ujú, Alguien que aparentemente tiene más poder que ella, ¿viste? Pero digamos, como grupo necesitan trabajar de manera coordinada y los acuerdos comunes son acuerdos comunes. Y si Ujú. alguien propone algo, es responsabilidad para el grupo sostenerlo, porque Ujú. si no, el grupo se desprestigia. Es muy difícil proponer algo que no tenga sostén ujú. posterior en el proceso mismo. Y para proponer algo por el grupo tiene que ser de alguna manera avalado y consensuado por el grupo. Ujú, Entonces, Ahí quiero aclararte, Dora. Inicialmente, antes de ellas ir a conversar con la comunidad, con el centro de Soacha, habían acordado como asumir ciertos comportamientos, como ellas lo llamaron, de bajo perfil, porque el padre les solicitó, quiero primero que escuchen y entiendan cuál es la situación y que ellos no sientan que ustedes están llegando y que es una amenaza para la comunidad porque pues hay ciertos celos de que nos van a invadir, nos van a quitar el puesto, bueno, hay una cantidad de condiciones que, que ver ahí y sin embargo, pues Claudia la rompió preguntando una cantidad de cosas que no se esperaba que se iban a preguntar en ese primer momento. Sí había lugar a preguntar después de un segundo encuentro, pero en ese primer encuentro habían acordado que no. Ujú. con el padre. Con el padre,
con el padre. Y ella ¿Padre es un estuvo, sacerdote? Perdón. sí, sí, es un sacerdote. Ah, Sí. Y ese acuerdo fue hecho con presencia y participación de Claudia. Sí, sí, todas ellas sabían y ella rompió ese acuerdo. Entonces, una de ellas le dijo, acuérdate que ese no era el compromiso que habíamos pactado saliendo del centro y ella se molestó muchísimo porque ella dijo, yo digo y hablo lo que se me dé la gana, entre No, comillas, no fue así. puede, No puede, exacto. no puede. Sí puede en persona propia, pero no puede como miembro del grupo. ujú. Porque si están coordinando objetivos, la coordinación de objetivos no la manda nadie. La coordinación de objetivos es un resultado del acuerdo grupal y Ujú. eso requiere reconocimiento y respeto. Y eso Así hizo como, que en sí, parte los padres combonianos o el padre no les generara a ellas poder desarrollar un proyecto porque ok. vio que no había, o sea, como que sintió amenazado el contexto un Bueno, poco a partir de la intervención de Claudia. Ujú. entonces un gran tema tiene que ser la coordinación interna del equipo. ¿Cuál es la coordinación interna del equipo que puede generar confianza, promover proyectos, llevarlos adelante, poder tomar compromisos en nombre del grupo, etcétera? El tema de la coordinación grupal y los acuerdos es un tema muy importante. Ahí nadie está mandando, ellos tienen que decidir qué clase de grupo van a ser. De Y acuerdo. ese puede ser un tema también de trabajo para el grupo, Ujú. ¿sí? Sí, Dora, de Y el acuerdo. respeto de los acuerdos, sí. Ay, y Carolina estaba con la mano levantada, no sé si seguís. Dora, Quería- pues no será a propósito del tema que plantea Olga, un Mm, poco cuando uno como operador lo llaman para, digamos, la persona que dirige la empresa, una empresa, por un poco poner lo de Olga, y es para trabajar en un grupo. A uno le dan unos objetivos y obviamente uno a esa primera reunión va con los objetivos que quien lo llama a uno a consultar, pues se los pasa, pero en el momento que uno llega a trabajar con el grupo pueden surgir múltiples cosas que quizá las directivas no compartan o no les guste escuchar. El trabajo del operador es tejer esto para que pueda haber un diálogo generativo y que se transforme como esas percepciones. O sea, uno tendría que ir haciendo como ese trabajo de tejido. Mira, esa clase suele darle Edgardo. No sé si la va a dar este año porque ha decidido que se retira del campo organizacional. Pero cuando él va a hacer un trabajo con la organización, ¿sí? Se cuida bien, ¿viste? Si forma parte del contrato, eh, no responder exclusivamente a lo que la persona, ¿viste? Toma en cuenta, lo anuncia, pero eso no quiere decir que descarte los otros que surgen, porque si no estás trabajando para uno y estás perdiendo la posibilidad de que se generen otras posibilidades. Él hace de esto. Yo voy a tratar de que dé la clase de todas maneras, aunque se haya decidido que se jubiló. Pero eh, eso es muy importante. Y también cuando te contratan como parte del staff, viste, que va a trabajar con la organización. En general, esa es la manera de contratar a consultores. Yo tuve una experiencia espantosa que la suelo contar en esta clase. ¿Viste? Mi paso por las multinacionales, por algunas multinacionales fue nefasto. Por ejemplo, a mí me invitaron hay que escuchar muy bien los términos del contrato. Y uno tiene que saber siempre qué contrata. Te digo, a mí me invitaron a dar una clase
como un conjunto de clases que se iban a dar a un grupo de IBM. No sé, éramos 5 profesionales diferentes, ¿ok? Entonces la persona que nos contrató dijo que, por supuesto, todo maravilloso con lo que enseñáramos, etcétera, pero que lo que IBM mandaba era lo que se hacía. Es decir, no había una apertura para una transformación organizacional. Y eso tiene que quedar muy claro, no solo porque si uno no está de acuerdo lo tiene que plantear, sino también porque tiene que saber qué está contratando. ¿Viste? Y hubieron clases diferentes, ¿viste? A mí me habían contratado para dar una clase sobre conflicto. Yo trabajo participativamente. Entonces, ¿viste? Generé una situación participativa para trabajar sobre conflicto. Y te puedo decir que me tomaron, a ver, las malas situaciones vinieron desde muchas perspectivas. Una persona trajo un conflicto que tenía con el superior, pero lo enmascaró y lo contó como un conflicto de otra naturaleza. ¿Sabes? Entonces el tema de cómo son las relaciones es un tema complejo. Lo que a mí me habían pedido no era una situación participativa para trabajar con conflicto. Me habían pedido que dé una clase contando sobre conflictos, ¿viste? Y qué tener en cuenta, ¿viste? Y yo no registré eso y se armó un despiole que ni les cuento. Las chicas que habían generado toda la actividad me llamaron aterradas. Así que yo llamé inmediatamente a Cristina Rabasola, que venía después que yo, y le dije, Cristina, no se te ocurra hacer nada participativo, tenés que dar una clase teórica, y punto. Ahora, en el caso de Edgardo es muy interesante porque él siente que si trabaja así no es honesto consigo mismo, entonces no toma los trabajos. Pero, digamos, esos contratos hay que tenerlos claramente establecidos. Después seguramente van a trabajar con Silvia Becky, que tiene que hacer contratos dentro de la organización compleja donde trabaja, y con Silvia Crescini y con otra gente del equipo cuando veamos prácticas. Que también nos estamos Pero, retirando. ¿cómo? Que también nos estamos retirando. Vamos por el camino de Edgardo. Ah, estás en el camino de Edgardo. Y Bueno, sí, ya somos gente grande, pero bueno, nos encantará compartir los Este año no se aprendizajes que hemos retiren tenido. todavía. no, Tienen no, no, muchas cosas que No de, aportar, no se no de pueden estos retirar todavía. espacios. No de no, estos no, no. espacios. Por Pero de eso está otros. bien, te va a contar, digamos, ella trabaja en la interfase entre justicia, educación, salud, con equipos interdisciplinarios, etcétera, etcétera. Y debe haber pasado por estas miles de veces. Así que cuando dé su clase vamos a hablar sobre qué cintura hay que tener en estos contratos. Cintura Pero política. cintura política, sí. Yo carezco de mucha cintura política. La Igual le doy verdad, muchas gracias al equipo por todas las apreciaciones que tuvieron y siento que hay otros elementos que Dora me ilumina para seguir trabajando con esta organización. Lo hago porque pues, soy amiga de Patricia también y la aprecio y sé de sus esfuerzos y su deseo de seguir trabajando. Pues ella tiene una historia fuerte y es una chica que está relativamente sola. En este momento no cuenta con su familia porque ya no vive, ni su papá, ni su mamá, ni su hermano.
pero sé también de sus fortalezas, sé de su carácter. Y hoy le decía a Patricia, Patricia, a ver, ella sigue muy molesta con Claudia por todo lo que ha pasado, por muchas cosas que han pasado, además, que no las referí en esta situación y en el caso, pero yo le decía, aprovecha todo ese recurso que tienes para buscar una solución desde una visión más generativa, ¿sí? No desde la rabia, no desde de todo lo que esto te ha generado, sino pensemos generativamente para buscar alternativas más, más enriquecedoras para el equipo, para que se fortalezcan, ya sea que se queden o se vayan, pues el equipo, pues ella va a seguir funcionando, ella va a seguir estando con otras personas. Le dije, esto hace parte de muchas organizaciones, pasan muchas cosas, esto es un aprendizaje para ustedes, quizás fueron muy aceleradas en la conformación de de la corporación, porque pues ella tenía una necesidad, había un interés personal de Patricia. Sin embargo, pues ya es un aprendizaje, esto también es un aprendizaje. Y cómo sacar provecho de todo esto que les está sucediendo. Ujú. Pero sí, además, viste, o elegís un grupo a donde vos tenés la voz de mando, ¿sí? Pero si querés un equipo participativo, el equipo y la participación hay que generarla. Y además considerarla seriamente, ¿viste? Si no, te reservás para vos un lugar con más voz y con más voto, que no está mal, ¿viste? También puede ser, pero lo tenés que conformar en la relación. Por tener un estatuto, no tenés el equipo. Una cosa es el estatuto y otra cosa es la dinámica del equipo. De acuerdo, ¿Mm? de acuerdo. Bueno, si estás bien, Olga, preguntémosle a Sandra si tiene alguna experiencia que quiera compartir. Hola, Dora. Yo estaba pensando que... ¡Ay, qué divina! Hay dos Sandras. Te doy, está Ah, bien. Compartí, disculpa. compartí, Ya, compartí. Después va a compartir la otra Sandra. Sí, dale. Hace mucho que no te escucho, así que va a ser un placer. Dale. disculpa. Porque me había chiesto de pensar a a alguna cosa. ¿Era yo o Sandra Mugas? Disculpa. Era Sandra Sandra Muga, Mugas. pero si vos tenés, podés también. No, era más una pregunta de si eso es o no generativo. Sí, dale, dale. Que es un Vamos, una Sandra. divorcio. Sí, dale que. È curtito, Sandra. Que un divorcio que empezó ahorita con personas que yo conozco y que entonces que no soy abogada, no soy mediadora, no soy nada, soy alguien que acompaña y que me pidieron para ser como una, ¿cómo dice? Para una consejera de ellos. Ok. Es mi prima que se casó con un amigo de infancia mío. Entonces, que personas que yo conozco desde siempre. Ella quiere divorciarse y él no quiere, reage muy mal, pero reage con muy tristeza y dolor y llora conmigo, no, que la amaré para siempre, que no va a sacar ¿cómo se dice? El La anillo. y Las- que va a ser siempre, para siempre su amada y que la madre de sus hijos y que ella puede sacarlo de su vida, pero en la vida de él ella será siempre el centro y la, muy muy, dramática.
Y situación. romántico, una idea muy romántica. Al inicio, sí, Luis él es muy inteligente, un ingeniero muy capaz, que con trabajo muy grande en una multinacional, viaja muchísimo, pero se descubrió, decimos, que tiene un ¿Un eh, amante? autismo, no, Ah, autismo ya grande, por cuenta que de un hijo que es autista, que se vio que el padre tiene también eh, comportamientos, qué sé yo. La madre, la mujer dijo que él es autista también. No sé. Eh, pero está en un psiquiatra, en un terapeuta. Al inicio yo había miedo que haga ¿cómo se dice? Una ¿un besteira. suicidio? Sí, o algo mal, porque estaba muy desesperado, desesperado. Eh, entonces empecé de hablar con él siempre, llamarlo, estar en contacto, eh, para ver que lo que coloca en su vida, en el lugar de estar con la familia y los hijos todos los días, porque él dijo, yo no tengo vida, el trabajo es familia, y ahora no hago nada más, oh, vamos, tenta sport, hace amigos en un sport que ames, empezamos a pensar. Hablando con él, vino una idea de que eh, si supiera cantar, que pensaba en cantante, que si fuera cantante sería más feliz en este momento, algo como si, no, ¿por qué no cantas? Eh, ¿Dónde puedes desarrollar eso de cantar? Y él empezó a pensar en eso. Ya se colocó en ¿cómo se dice? Un coro. Eh, y empezó en un coro. El coro es en una iglesia anglicana. Y ahora del coro de la iglesia anglicana ya trabajó en la fiesta a junio acá en Brasil. Hay las fiestas de juninas que decimos. Ella empezó de trabajar en las fiestas, hizo muchos amigos nuevos por el coro. Esto punto novedoso vino en una conversación de qué cosa podemos meter en tu rutina que te deje más leve, que te distraiga. Me pareció generativo eso. Sí, sí. Súper generativo. Pero Súper generativo. aún está muy triste. Dice, Bueno, pero escúchame, de estar solo, tener el trabajo y la soledad, a tener el trabajo, coro, amigos, actividades, ha caminado sí, bastante, ¿viste? Tiene otro Bastante. amor, Claro. tiene otro amor. sí, Sí, no, no, es un pero amor, sí. va a tener otro amor pronto. Ah, espero. Es Sí, sí. Ella, la mujer espera eso. Ella dijo, no, yo pido a Dios todos los días que conozca una nueva mujer, pero
está muy fijado en, no, yo la prometí que sería por toda la vida, lo haré toda la vida, una idea fija que, por Dios, no está rabiado con ella, aunque ella ya tiene un nuevo Ella amor. ya tiene un nuevo amor. ¿Y lo tenía antes de separarse? No, No. no, pero la coda caminó, como se dice en Brasil. Caminó rápido. Bueno, ¿qué te puedo decir? ¿Uno qué le podría decir? Mira, uno le podría decir que lo que uno tuvo y fue, y fue parte de la vida de uno, está siempre con uno. Sí, con hijos, aún más aún. No, pero eso no quiere decir que no haya espacio para otras experiencias en la vida. Eso Sí. no lo va a perder nunca, fue parte de él, fue parte de su vida, él lo tiene, digamos, está ahí, él no tiene por qué separarse de esa experiencia. Lo que él podría preguntar, viste, es si él con el traje, así como vino el coro que le trajo una novedad importante y amigos, etcétera, si él está dispuesto a tener un espacio abierto en la vida que le permita, viste, de alguna manera ir encontrando situaciones novedosas, pero ya está, ya zafó, cuando tuvo el coro zafó. Sí. Sí, Sí, es muy importante. Buen trabajo, Sandra. sí, pero Buen no trabajo. era trabajo, era amistad solamente. Bueno, Gran amiga, gran amiga. No, escúchame una cosa, fue trabajo en el marco de una amistad, porque estuviste pensando, depende de lo que uno crea, digamos, no sé si él te pagó o no, digamos, no sé qué define una relación de trabajo, pero que trabajaste en favor de que él encuentre nuevos espacios en su vida y nuevas oportunidades para sí y nuevas posibilidades de desarrollo y encontrar situaciones, viste, es que No, donde nuevas relaciones, sí, porque sí, pero eso es importante. Mándame a cantar a mí a ver si voy. ¿Viste? Que estoy en una etapa de la vida donde los amigos se me mueren, ¿viste? Y estoy muy preocupada cómo se hace para tener nuevos amigos, ¿viste? sí, un Porque coro. sí, ya sé, Minucci me mandó un coro años atrás, ¿viste? Porque yo soy muy tímida y era muy tímida, entonces me mandó a un coro y tomé unas clases de canto, nunca fui al coro, ¿viste? Pero tomé como 5 clases de canto para curarme la timidez. Ay, ay, ay. Bueno, Bueno, era yo solo. Dora, sí, yo quería decir acá que me parece muy lindo que de muchos ejemplos que se han trabajado en clase, uno a veces piensa desde toda esta teoría y academia que el proceso tiene que ser denso, tiene que ser unas cosas, y lo que uno ve con esto es que son cosas tan sencillas, pero tan significativas para la gente que es increíble pertenecer a un coro, como dice Sara, pero todo lo que puede significar en un momento dado de la vida para una persona eso, y son cosas que casi que están ahí, pero que yo creo que a veces los terapeutas nos complicamos tanto la cabeza con teoría buscando más allá de lo que está ahí en medio de la relación, como tú dices. Creo muy lindo esos ejemplos que son tan sencillos y tan obvios casi, pero que no cualquiera los ve. no son fáciles, no son fáciles esos ejemplos. Estaba pensando que le tenía que preguntar algo a Silvia Cresini, que es la que me dice, mirá, murió fulano, murió mengano, tiene la necrofílica, ¿viste? bueno, pero ahora te cuento Portadora de... que le van a hacer un homenaje a Héctor Fernández Álvarez en el Colón, me parece. En el Colón. Creo que algo de eso leí en el Colón, porque él murió entrando al Colón. Sí, ya sé, es una manera de morir gloriosa, tengo que decirte. Entonces, ¿Viste? me escribió Susie Reich, que está metida en algo de eso,
y que la encontró a Diana en el Colón, justamente, y que le dijo que van a hacer este homenaje. No, perdón, no es en el Colón, es en la Biblioteca Nacional, Ok. el 22 de agosto. No Bueno, sé. avísame cuando sepas todas las... Sí, Bueno. porque Silvia es Sí. fantástica como informante. Gente, no sé Pero por qué pensé que tenía que hablar con Silvia. Ah, ya sé por qué, Silvia. Les voy a contar una cosa. Cuando Silvia dé su clase, vamos a anticiparles clases por venir. Ella inventó muchas cosas interesantes. Inventó este tema del trabajo en la interfase psicosociojurídica, pero también inventó algo que tiene que ver con cuál es el rol del profesional cuando está trabajando, en el caso de ella, el rol del psicólogo, cuando está trabajando con familias en la interfase psicosociojurídica. E inventó una cosa, creó una cosa muy linda, que es la idea de acompañamiento. No basta solo con, digamos, el consultorio, la consulta, etcétera, es otro rol, el rol de acompañante. Decía algo del rol de acompañante que me voy a buscar agua y vamos al ejemplo de Sandra Muga. Invento de Silvia Crescini. Bueno, el rol de acompañante yo lo mejoré con este invento que se llama orfebrería relacional. Porque hay que ser muy cuidadoso en el acompañamiento. ¿Qué es esto que vos hiciste, Sandra Bayer, con tu amigo? Entonces, uno pone en ese momento de encuentro con el otro, que se produzca ese encuentro con el otro y que el otro, para generar confianza, porque si no, no es en situaciones tan espinosas como pueden ser los temas judiciales, hay que poder meterse por entre medio de las espinas para que el otro sienta que está alguien cerca mirando por encima de su hombro en 45 grados, ¿no? Que es una manera especial de observador, digamos, ¿no? Mirar lo que el otro está mirando para ver qué le puedo aportar, que no esté mirando en ese momento. Entonces a veces esto es dicho dulcemente y otras veces es dicho en italiano, digo yo, en italiano por la intensidad, ¿no? Porque hay personas que no se dejan acompañar tan fácilmente. Entonces hay que acompañarlas en do sostenido mayor, digo yo, hablando del coro. Para que les caiga la ficha de en qué momento de su vida están y para dónde hay que poder mirar para encontrar una luz, ¿no? La famosa luz en el fondo del túnel. Eso. Cuando te refieres a encontrar una luz, ¿qué estás esperando encontrar? Que el otro se haga cargo de sí mismo y puede empezar a pensar en qué necesita para estar en paz consigo mismo y con el mundo. Ujú. No escuché, espero que hayas dicho lo mismo que yo conozco. Pero Hablé de la orfebrería relacional, Dora. ¿y Que el no es... acompañamiento? Y claro, porque es encontrarle la vuelta a lo que el otro necesita para que el otro pueda ver lo que no está viendo, pero lo cual una se tiene que parar detrás en 45 grados y mirar por encima del hombro a ver dónde está mirando, para mostrarle que por ahí está mirando fijamente a un lugar y se está perdiendo todo el resto. Pero Y Silvia, amor de mi vida, te voy a decir una cosa.
el tema de la orfebrería relacional es un concepto maravilloso para referirse en general a todos los procedimientos que nosotros sostenemos en, en la perspectiva y práctica generativa. Es un gran concepto que te iba a pedir permiso para incorporarlo, ¿viste? Es porque citándote como corresponde, etcétera, pero me parece que es un gran concepto, digamos, porque un operador generativo tiene que ser en realidad un orfebre. En eso estamos de acuerdo, pero el acompañamiento tenía otras virtudes también. Mira, que en realidad un amigo norteamericano, cuando leyó esto, trabajaba con la justicia en Estados Unidos, en realidad trabajaba, sí, trabajaba con la justicia, dijo, uy, esto es lo que nosotros hacíamos y no teníamos un nombre para ello. Qué bueno, es un muy buen nombre. Y yo voy a decir lo que yo entiendo, Silvia, y si ya lo dijiste, corregime o haceme callar. Em, en una situación de ese tipo, la gente está enfrentada con procedimientos que son procedimientos desconocidos, procedimientos muy duros, procedimientos a donde se van a encontrar con gente que tiene perspectivas diferentes, con procedimientos donde hay que tomar algún tipo de recaudo, procedimientos que requieren algún tipo de información y de educación, o de aprendizaje, no de educación, de aprendizaje para poder de alguna manera abordarlos. Y Silvia, en la práctica que tiene con este tipo de familias, tiene una habilidad enorme para compartir su conocimiento, pero además es una cosa importantísima, digamos, siempre es importante poder compartir esto. Yo lo hago con todos mis consultantes, pero en el caso particular de la justicia, son situaciones muy estresantes, muy complicadas, son procedimientos que uno no necesariamente conoce. Así que ella agrega esto a su rol de terapeuta. Y me parece una situación no solo totalmente legítima, sino, digamos, estar abierto a tener a alguien que pueda conocer esto y con quien compartir si uno está en un proceso que está judicializado, me parece que es invaluable. Digo esto porque hay gente que puede tener el purismo, etcétera, etcétera, y Silvia acompaña a grandes y a chicos, grandes, chicos, parientes, a quien sea necesario, y también acompaña a otros profesionales como una suerte de, de, de alguien que acompaña a los aprendices de los caminos de la justicia. ¿Ok? Bueno, Sandra Mugas, dale, contanos tu ejemplo. Te dejaron Bueno, 15 minutos. me dejaron 15 minutos. No tengo mucho de tratar de ser ordenada en el relato, no tengo material, pero pensé como Sandra, mi tocaya, Sí, dale. en un micro momento, pero que tiene mucho recorrido. Se trata de el caso de Franco, que es un alumno que hoy es alumno mío en tercer año en la educación de la provincia de Santa Fe, secundaria. Cerquita de tu micrófono. En secundaria Franco tiene 15 años más o menos y está dentro del espectro, con una condición dentro del espectro autista. eh, Aún no puede adaptarse o le falta bastante para poder adaptarse a lo que es el ruido de una escuela, a los movimientos de una escuela. Entonces, termina desembocando en una situación irascible de su parte, ¿no? De tomar bancos y querer estrellárselo a algún compañero, de este estilo, con un aspecto muy también
especial en su contextura física, es un joven alto y corpulento. Entonces, alguien que intimida con sus gestos y con su presencia ante estas reacciones, ¿no? A los docentes, tanto a los docentes como a los compañeros. Este es él. En esta historia hay una mamá y un papá en un principio que conoce la escuela desde un primer año rápidamente, con muy poca información y poco contacto con la mamá. Nos enteramos que así, desde lo que podían la tutora o facilitadora de la convivencia de la escuela rescatar, que no tenía acompañamiento, no tenía un docente integrador, no había un equipo que acompañara a Franco desde muy temprana la primaria, su cursado de primaria, o sea que estaba la mamá y el joven estaban absolutamente solos en esto, ¿no? Al menos desde hacía varios años, hasta que ingresa a la secundaria. Entonces se va trabajando con la mamá la posibilidad de buscar un docente integrador para que acompañara puntualmente el recorrido o la trayectoria escolar de Franco, su adaptación, con muchas dificultades y muchas escenas de este tipo, hasta que Franco deja de asistir a la escuela. Bueno, todo esto se va dando en estos años, vuelve en tercer año con esta misma situación, hasta que buscamos la manera de que la mamá comprendiera que necesitaba sí un docente integrador, porque no podía avanzar, no podíamos avanzar y no era una cuestión de la escuela ni del equipo directivo, mientras que la mamá sí sostenía que en la escuela no se le daba lugar a Franco, que los adolescentes que acompañaban a Franco, todos los alumnos de la escuela eran malintencionados, que los docentes no querían a Franco, que no lo acompañaban, que se hacía, en términos argentinos, cualquier cosa, digo para la gente que no conoce esto, que la escuela no tenía una dinámica que pudiera contemplar el recorrido de Franco. Se la había citado muchas veces para hablar con el equipo directivo y en Santa Fe no hay acompañamiento pedagógico, sino que el Ministerio de Educación de la provincia provee de un equipo socioeducativo, ¿sí?, a las escuelas de gestión pública, porque la escuela es de gestión pública, no tiene, digamos, no tiene psicólogos ni psicopedagogos que acompañen a los jóvenes. Bueno, no se pudo concretar esto, pero en todo este trayecto la mamá asiste a la escuela, hablando con los preceptores y el equipo directivo, en disconformidad con lo que pasaba, pero no había un aporte de su parte acerca de poder conversar con el equipo directivo, conversar con el socio educativo, hasta que llega. Esto hará un mes más o menos, antes del receso escolar en Santa Fe, que fue en julio, y viene del equipo socioeducativo una psicopedagoga y una psicóloga, estaba el equipo directivo, y me convocan a integrarme a la conversación con la mamá. Entonces, la directora en el camino me va planteando que la mamá estaba muy sentida, que estaba muy enojada. Cuando me presento y le digo quién soy, le digo soy la profesora de lengua, de literatura de Franquito, cómo está mamá, cómo está señora, y con un tono para convocar también a una sintonía, no sé, más agradable o para ella, supuestamente desde mi parecer, ¿no? Porque no sabía cómo venía la conversación, pero ingresé a la sala y había una tensión que se podía cortar con un cuchillo. Cuando comienzo a hablar con ella, le cuento que extrañábamos la presencia de Franco, que yo consideraba que era un aporte para sus propios compañeros, porque su estadía en la escuela enseñaba mucho de cómo poder compartir en sociedad la situación que para él era todo un desafío, ¿no? Entendiendo que para él era desafiante poder estar en la escuela, el estar adaptándose a los ruidos propios de un colegio.
que sus compañeros habían preguntado acerca de él y por qué no concurría, que estaban interesados en saber, que se había explicado que él necesitaba cierto clima áulico y que pudiesen gestionarse. Cuando yo le traigo esta información, la mamá comienza a hablar de los adolescentes en general y dice, yo fui adolescente, yo fui alumna y sé que los jóvenes son todos malintencionados, que no se cuidan y que en este caso Franco no tiene buenos compañeros. Entonces me trae esto así, yo le pregunto por qué ella pensaba de esa manera o qué actitud hubo que ella pensaba que no habían sido buenos compañeros. Y comenta el tema del ruido y de qué hablan todo el tiempo. Entonces yo le describo cómo era la situación en el caso de que él concurriera a la escuela. Digo, mire, en el salón hay 23 jóvenes de 15, 14 y 16 años que son muy respetuosos y a la vez respetuosos e intensos. Aunque entendieron la condición de Franco y que necesita cierto silencio, hay algo en ellos que tiene que ver con la propia naturaleza y la adolescencia que, que está presente en la participación en clase. Cuando se da clase, nosotros hacemos participar a los alumnos, conversar en forma conjunta, logramos un tono de voz para que no moleste a Franco, que de todos modos le molesta, ¿sí? Entonces me parece que es un espacio muy importante para que Franco comience a conocer un mundo, el mundo que tiene a su alrededor, y yo le traigo esta idea, digo, no es un convento, es una escuela, le digo, no es un cementerio, acá hay gente viva y gente que lo respeta y busca de darle su lugar y su clima, ¿no? Pero también se comparte. Y eso es lo que aún Franco todavía no está aceptando. Y ahí es cuando ella se quiebra y empieza a contar su historia. Fallece su esposo, al año y medio vuelve a conformar una pareja. Su nueva pareja había fallecido un mes antes de esta reunión en un accidente de tránsito y ya convivía. Una mujer que estaba muy sola y creo que vulnerable y desvalida en la relación con su propio hijo. A lo que le preguntamos cómo había sorteado, cómo estaba sorteando esta situación con Franco, porque Franco había perdido a su papá, también estaba de duelo. Nosotros nos enteramos ahí. Y en otro duelo con una persona que se había adaptado para convivir con ellos. Entonces era una situación muy compleja para poder, digamos, desde el joven y ella afrontarlos solos, ¿no? Atravesarlos solos. Entonces ahí es cuando lo comenzamos a conversar y le traje esto de qué estaba haciendo ella para poder vivir estas experiencias y poder conformarse nuevamente, reconstruirse, ¿no? A quienes había acudido para no estar sola. Y no había acudido a nadie, estaba absolutamente aislada, tan aislada como su hijo. Sí, y ahí vuelve esto, ¿no? De quebrarse y el equipo socioeducativo comienza a intervenir, porque estaban absolutamente calladas, ¿no? Estas dos mujeres. Micrófono, Sandra, que te perdemos. Que estas dos profesionales estaban absolutamente calladas hasta que vieron esto como una oportunidad. Pues yo le remarco que la institución escuela, que el equipo directivo, que los docentes estábamos para acompañarlas de la manera que pudiéramos, mejor pudiéramos o considerada ella que pudiéramos, que había un equipo socioeducativo también con profesionales que podían acompañarla a ella y a Franco, que solo necesitaba pedirlo y si para ella suponía esto un aporte, que estábamos en ese lugar de acompañamiento. Bueno,
desde esto que pudieron empezar a conversar de otra manera. Ella al quebrarse también se da cuenta de que no puede seguir avanzando sola, porque lo trae, ¿no? No me acuerdo bien los términos, pero lo trae con sus palabras de que se estaba sintiendo sola, que se corre de la mirada del adolescente rebelde, perturbador, malintencionado, como el malo de la película. También su hijo es un adolescente, eso sale en la conversación, y entonces trajimos mucho de las fortalezas de Franco, ¿no? En la hora de clase, y eso la conmueve mucho más. Comenzó a ver que Franco era observado, que era querido en la escuela, y que nosotros estábamos trabajando en forma conjunta para poder darle la mejor situación áulica, ¿no? Algo que ella no creía que estaba sucediendo. Pero vio que había un docente que sabía quién era su hijo, pero además puse a mis compañeros en la conversación, ¿no? Le conté, bueno, la profe de matemática me dijo esto, la profe... Entonces ella comenzó a ver un mundo que antes no tenía claro. A partir de ahí, si bien Franco vino unos 2 días y quedaron en un acuerdo de cómo estar en la escuela, tiene un equipo que lo acompaña, de profesionales que lo están acompañando, y va a otra institución que tiene profesionales que lo están acompañando a esta adaptación. Porque también se le trajo si era importante para ella o para él estar dentro de una escuela en la que él todavía no se sentía cómodo, ¿sí? Porque había mucho en el juego en el medio. Y no tuvimos nunca una situación extrema de violencia, pero hubo docentes en medio para que no sucediera. Ya les digo, con esta cuestión de la fortaleza física de Franco, porque no es el único niño joven con esta condición en la escuela, ¿eh? Pero ¿Se sí a este quedó, extremo. se quedó en la escuela o se cambió de Sí, escuela? no, se quedó en la Se escuela, quedó. se quedó en la escuela con una condición de asistencia, va en el bloque medio 3 veces a la semana. Y lo más interesante es que se acercó a una escuela integradora con profesionales especializados en el tema. ¿Que son eh, ustedes no, u ahí otra? no, otra, No. pero no iba antes, no concurría. Ella no Ajá. admitía este trabajo, o no lo pidió, no lo sé, porque ahí ya no me puedo meter en algo que no, en una conversación en la que no estuve. Pero sí que él está ahora concurriendo a esa otra institución con estas posibilidades de profesionales que no somos nosotros, obviamente, ¿no? Que son personas especializadas en su tema. Y sí aceptó seguir en la escuela con esta regularidad de 3 días a la semana y solo un bloque de 1 hora 20, que creo que para él en este momento es lo más adecuado, porque sufría un montón. Me daba mucha pena porque sufría mucho, Franco. Y bueno, y repetía el discurso de su madre. Ahora, cuando la escuché a la mamá, decía, son todos unos maleducados, ¿por qué hablan? No hablen más, no los soporto, no quiero escucharlos. Pobre, Se tocaba, sufría un montón, pobre criatura. pobre. Y Entonces, ¿cómo se conformó su escolaridad? concurre los lunes, miércoles y viernes de 9 a 10 y 20 de la mañana. Entonces concurre solo esas materias en esos días. Y está concurriendo a una institución, no sé si una institución especial o una institución que le permite integrar con otras especialidades. No sé bien, esa escuela no la manejo yo, pero sé que está con otra institución que antes no existía en su vida. A partir de esta conversación logró que el socioeducativo lo pudiese vincular a esa institución, que le diera otras herramientas, que pudiera trabajar con profesionales que le pueden mostrar recursos que nosotros no, por ejemplo, Ujú. ¿no? Más personalizada. Bueno, creo que para mí el momento tuvo que ver con que ofrecerle preguntas a la mamá que le permitieran abrirse. Por eso lo linké con la historia de Sandra en el micro, en esto que le permitió ver algo a la mamá que antes no veía.
Ujú. Yo sentí que la mamá entendía que su hijo era apreciado dentro de la escuela, porque ella tenía todo un discurso de rechazo, ¿no? Y cuando comencé a describirle escenas de lo que se vivía con él y cómo lo conocíamos, ella empezó a lagrimear y luego se quiebra y cuenta todo lo que había vivido. Entonces creo que pudo abrirse y no se sintió a la defensiva o atacada, porque para mí Ujú. venía con esa impronta, ¿no? De alguien que Ok, necesitaba defenderse y defender a su hijo. ok. Sí, es muy linda experiencia. Bueno, gente, ¿algún comentario final? Hemos llegado a las 9. Sandra, yo creo que se dejó ayudar finalmente. Sí. Fra- A Le, ver. le peinaste las espinas. Esto que decías acerca de que el otro ve algo de luz, su propia Mm, luz, creo que me resonó mm, porque me recordaste la imagen de la mamá de cómo me miró. ujú, Claro. De cómo me miró. Me pareció muy especial mm, y oportuno para ella porque mm, necesitaba eso. Entonces, bueno, lo mm, encontró ahí y bienvenido sea, porque el ujú, beneficio es para el chico, ¿no? ujú, ¿Cómo registra uno eso, no? No solo en palabras. ujú. Sí. Bueno, ¿tenés una manito levantada, Olga? ¿Querés hacer un comentario o tenés la manito levantada? No, es una manito que se está moviendo. Bueno, salvo Carlos, todo el mundo ha traído ejemplos generativos. Sí, porque Sandra Rubio no trajo, pero Sorangi trajo, Manuela trajo, todos trajeron. Entonces, eh, yo vamos a avanzar un poquito con la lectura, les voy a mandar un mail sobre lectura, cierres, donde pueden encontrar. En la próxima vamos a trabajar un poquito con recursos del operador, que es lo que nos queda, y un poquitito sobre epistemología. Con eso cerramos y vamos a empezar con prácticas generativas. Y les voy a pasar un artículo que no es el artículo más reciente sobre prácticas, y les voy a pasar un cuadro, digamos, a donde aparecen más elaborados los materiales que están en este artículo, que es de 2013, fue publicado en una revista de Caldas, de la Universidad de Caldas. Les voy a mandar el artículo. No lo tengo en portugués, Eduardo, lo siento, porque tenemos artículos en portugués y otros que no están en portugués. Me voy a fijar si hay algo sobre práctica dialógica en portugués. En las bibliografías ustedes pueden encontrar todos los artículos que están en portugués porque tienen una banderita brasilera. ¿Viste? Así que fíjense, hay dos bibliografías, una bibliografía temática y una bibliografía cronológica. Sí, no todos pero les voy a decir, hay algunos artículos que son muy lindos para epistemología, son fáciles, ya lo cubrimos, lo pueden hacer, y vamos a ir avanzando. Bueno, me alegro que todos estén súper generativos, que estén pensando y haciendo generatividad, que tengan registro sensorial, digamos, que puedan sostener diálogos, que puedan autorregularse en la participación. Me parece bárbaro. ¿Ok? Bueno, cariños. Hasta la próxima, gente.